La muerte es un tema tan natural que muchas personas ya no se inmuten ante una noticia así. El hombre siempre ha buscado la manera de hacerle el mayor daño posible al otro con el menor esfuerzo, e incluso en algunas ocasiones terminar por completo con la vida. Prueba irrefutable de esto es el nacimiento de las armas como sistema de agresión. No voy a entrar en juicios morales sobre quién merece o no vivir, pero sí te voy a contar sobre uno de los inventos más macabros y terroríficos en la historia de la humanidad, la silla eléctrica. Hay que entender que la pretensión de la silla eléctrica nació como una forma de misericordia para los condenados, pero en realidad solo resultó ser más cruel. La historia comienza el 6 de agosto de 1890. William Kembler es conocido en la historia como el primer reo que pasó a mejor vida con una corriente eléctrica de voltaje discontinuo. Este nuevo invento supuso un avance muy grande, pero por otro lado es un método que no era infalible y hacía sufrir más. William Kembler, como te mencioné, es la persona que estrenó la silla eléctrica. Él era un vendedor ambulante que vivía en los suburbios de Nueva York. Tenía una enfermedad crónica muy conocida con el nombre de alcoholismo. Y cuando la padecía se convertía en un hombre muy violento y agresivo. Y lo esperado llegó un día 29 de marzo de 1888. En una de esas resacas poderosas del inframundo, tuvo una fuerte discusión con su esposa y acabó con ella. Él, con una calma descomunal, salió de la casa, entró al granero de la familia, tomó una hacha oxidada que estaba recargada en la pared, entró a la casa y la golpeó en más de 27 ocasiones. Con una conciencia tranquila, tiempo después visitó a su vecino al que frecuentaba muy poco y le confesó el crimen, y solamente 40 días después fue puesto a disposición de las máximas autoridades, juzgado y declarado culpable del crimen contra Matilda Ziegler. Lo interesante de todo esto es que fue sentenciado a muerte. El problema es que él sería recordado por ser el primer humano castigado con la pena capital a los ojos de una nueva era tecnológica que prometía un paso hacia adelante en su proceder con la justicia. Para todos aquellos que inteligentemente pensaron en que una ejecución no es nada nuevo, hay que entender que antes de la silla eléctrica, la horca era la forma de muerte predilecta por Estados Unidos, pero era visto como una manera muy violenta de perder la vida. Una muerte indolora no existe, no importa lo avanzado que sea el estado ejecutor. Y sí, aquí también quiero incluir la famosa inyección letal tan aclamada por ser el pináculo de la misericordia para todos aquellos inmorales e hijos del mal que cometen el crimen por excelencia. Haciendo un poco de revisión a los métodos de ejecución de la historia, siempre han sido todo un espectáculo para las masas y claro, han sido conocidas por brindar una carga de dolor inconmensurable. La guillotina, la horca, el hacha medieval, el garrote, solo por mencionarte algunos. Yo siempre he dicho que el arte lo compone el artista y el artista se compromete con su arte a más no poder. Y los verdugos no son la excepción. Ellos son los pintores de las obras más sangrientas de la historia. Es cierto que nadie volvió del otro mundo para contar su experiencia, pero imagínate estar en su situación y dime si no sería el miedo más grande que puedas experimentar. Pero regresando a Kembler, en un paralelismo a la historia que te conté sobre el homicidio del hacha, por otro lado se estaba gestando un estudio bastante vanguardista y más humano que la horca. Déjame te cuento un dato interesante de esto. A finales del siglo XIX, la horca mataba más por una rotura de cuello que por asfixia. Y esto es evidente cuando tomamos en cuenta que además de ser un método de proporciones barbáricas, no se hacían los cálculos necesarios.
Cosas tan básicas que en su momento no se pensaron o que no se hicieron por negligencia, la resistencia de la cuerda, el peso del ejecutado y el sitio óptimo a la hora de acomodar la soga en el cuello. La verdad, todo era una receta para un show morboso inolvidable, pero ahora la pregunta es, ¿de quién fue la idea de idear una silla mortal? El nombre del responsable es Edwin Davis, un electricista de la prisión de Auburn. El prototipo estaba compuesto por una silla de madera con material aislante que estaba compuesta de 2 electrodos metálicos unidos con una goma y cubiertos por una esponja húmeda. Uno de los electrodos iba a la cabeza y otro a la espalda del reo. A Kemmler se le dio la oportunidad de decidir la manera de cumplir su destino, la temible horca o la vanguardista silla eléctrica. En una conferencia de prensa, a solo pocos días de su muerte, él dijo lo siguiente: «Soy un criminal y debo morir, muy bien, pero no en la horca, en esa silla que han inventado más moderna». Y así fue. El 6 de agosto de 1890, hace 131 años, condujeron a Kemmler hasta la última silla en la que iba a sentarse. El día tan especial llegó, lo amarraron, le colocaron los electrodos y le suministraron entre 700 y 1000 voltios por todo el cuerpo y por más de 17 segundos. Pero lo peor fue que no murió. Testigos de ese día describieron cómo aquel hombre olía a carne quemada, pero estaba muy lejos de estar muerto. Según varias fuentes, el generador había fallado al suministrar una menor cantidad de voltios de la esperada, por lo que solamente le habían dado una calentadita. Kemmler, entre gritos de dolor y un estado de inconsciencia que venía y se iba, se suponía que la corriente... Perdón, güey. Ay, perdón. Desde Kemmler. Sí. Kemmler, entre gritos de dolor y un estado de inconsciencia que venía y se iba, se suponía que la corriente lo primero que haría era dejarlo en un estado de shock, y esto significaba una pérdida de conciencia que inhibiría todo dolor consecuente. Una vez que se recargó el generador, decidieron subir la corriente al máximo para que esta vez no hubiera errores y Kemmler cumpliera su condena. Y el segundo shock llegó, y 2 minutos después, de corriente continua a más de 1000 voltios, es que por fin pudieron ponerle fin a esa pesadilla. El humo salía de su cabeza al momento de quitarle el casco y la piel de la espalda estaba chicharrada. La autopsia reveló que el electrodo trasero le había quemado por completo la columna vertebral. El único error de ese día fue creer que la modernidad era un sinónimo de misericordia. Pero a todo esto, ¿cómo es que funciona la silla eléctrica? Pues déjame te explico de manera sencilla. Se hace circulando la electricidad por la mayor parte del cuerpo del reo. Primero se le coloca el casco que conduce la electricidad gracias a una esponja mojada, y el otro de los puntos claves es colocar el otro electrodo en la pierna. El truco consiste en aplicar 2 choques eléctricos por varios minutos. Pero lo interesante de esto es que existen variables para llevar el proceso de la forma más civilizada posible, tales como calcular el voltaje, el peso del individuo y el tiempo suministrado. Se supone que los 2000 voltios tienen el trabajo de penetrar la piel y de dejar inconsciente al condenado, pero muy pocas veces pasa esto. Y el punto más importante de esto es bajar el voltaje en el momento adecuado para evitar que el prisionero quede totalmente en llamas. Otro de los artículos indispensables es el flujo de corriente de 8 amperes que conduce la temperatura interior a unos 60 grados centígrados. Esto provoca que el flujo suministrado dañe los órganos internos hasta que fallezca el individuo. Todo esto si antes no ha llegado el paro cardíaco o la parálisis respiratoria. Sin embargo, solo te he contado gran parte de lo que se supone que debe suceder. La realidad es muy distinta según los diversos testigos que han presenciado este tremendo festival. Desde el olor a cabello y piel quemada hasta los gritos de dolor que parecieran sacados del mismísimo infierno. En algunas ocasiones el movimiento del condenado hizo que sus sujetadores se zafaran y se levantaran de la silla, para después desplomarse casi moribundos, por lo que tenían que volver a atarlo y continuar con la condena.
Ya después de mucho tiempo, el estado de Nebraska decidió que en un evento así no debía confiarse plenamente en el azar, por lo que elaboró un protocolo de ejecución que arrojara un resultado constante. Esto consistía en una descarga de 2.450 voltios durante 15 segundos y después de 15 minutos un médico dictaminaba si todavía había señales de vida en el condenado. Pero no fue hasta febrero del 2008, a más de 100 años de uso de este dispositivo, que el Tribunal de Nebraska, por 6 votos a 1, tomó la decisión de eliminar esta forma de ejecución. La razón es que les parecía una muerte sumamente dolorosa e inhumana, un sufrimiento agonizante que no hacía más que demarcar la falta de piedad por parte del Estado. Uno de los casos más conocidos y tristes es el de George Tinney Jr., de tan solo 14 años, que fue víctima de la silla eléctrica en el año de 1944. Si has visto la película de La Milla Verde, que está basada en el libro de Stephen King, tal vez ya hayas escuchado de este caso. Él fue la prueba de que el sistema judicial también comete errores inmensos. Pues en 2014, 70 años después de este terrible final, fue absuelto por completo de los cargos de terminar a 2 muchachas blancas. Él fue el ser humano más joven en cumplir una pena capital en Estados Unidos, que por cierto, si te gustaría que hiciera este video, que creo que sería una buena opción, déjame aquí abajo tus comentarios. Pero seguimos. La verdad es que la silla eléctrica ha albergado la muerte de muchísimos hombres. Algunos han sido más conocidos que otros. Por ejemplo, está el caso de Leon Frank, el encargado de matar al presidente de los Estados Unidos en 1901, o los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, esto por un crimen que nunca cometieron, y uno de los más grandes asesinos en serie de la historia que quizás te suene, Ted Bundy. Bundy fue víctima de la silla eléctrica en 1989 en Florida, el año que yo nací. En estos tiempos ya la silla eléctrica, como te decía, pues está en desuso, y en su lugar ahora se tiene la inyección letal como forma misericordiosa de cumplir la condena de los desdichados. Pero de todo esto, algo que sí es seguro es que siempre se va a necesitar una forma de terminar con la vida de los que no merecen, en teoría, vivir, aunque yo no esté de acuerdo con lo de la pena de muerte. Si te gustó el misterio de hoy, no olvides que ahora subo videos de lunes a viernes y también los puedes ver en Instagram, puedes seguirme en Facebook y en TikTok. Y nos vemos en el próximo misterio.